Ya me toca mirar eso. Bueno, muchachos, entonces, continuando, vamos ahora a hablar de la programación modular. Entonces, resulta que cuando usted se ve una serie de televisión, por ejemplo, una serie que no sean tan polémica como Crown, ¿se han pillado Crown o no? Crown, ¿la han escuchado? ¿Crown o no? La de la realeza inglesa. Sí, Crown. Sí, The Crown. The Crown. Sí, Sí. es la historia de la realeza británica. Es que no coloco otras porque son muy polémicas, pero eso es polémico en UK y al menos no creo que haya alguien aquí que sea súbdito de la reina. Entonces, sí, porque eso es polémico allá. Entonces, O Black Mirror. entonces, muchachos, Smallville. Smallville, por ejemplo, una serie, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo está compuesta una serie? A ver, ¿cuáles son los grandes pedazos? Temporadas. Ajá. Las temporadas y los capítulos. Capítulos. Capítulos por cada temporada. Y los capítulos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, el primer capítulo de la primera temporada, Elizabeth adquiere inmortalidad. Listo, digamos, la inmortal, por ejemplo. Pues pucha, me llega a escuchar un británico y hasta ahí llego yo. Entonces, bueno, muchachos, entonces, si usted Elizabeth la inmortal, bueno, Luego viene la temporada 2. Digamos la temporada 2 y así. Entonces, cada uno de estos ofrece, digamos, un pedacito para hacer la temporada. Y las temporadas son los grandes pedazos que hacen la serie. De esta misma manera podemos programar, es decir, podemos partir de diferentes problemas, que cada programita se encargue de un problema diferente, y así es que se diseñan las aplicaciones. O sea, la aplicación no es que sea solo un archivo eterno, sino que hay diferentes archivos. Por ejemplo, que se encargan de esto. Por ejemplo, usted está jugando un juego, ¿no? Por ejemplo, aquí está el juego y aquí está su personaje y bueno, y chat. Por acá de pronto tiene un chat. De pronto por acá tiene las acciones del personaje, ¿sí? Entonces aquí están las acciones del personaje. Aquí de pronto está una información, por ejemplo, el ping. Por ejemplo, aquí hay una información, por ejemplo, yo qué sé, estado del servidor, digamos. Entonces, cada una de estas cositas, muchachos, es una función que está diseñada por aparte. Pues un chat tiene sus procesos. Un estado del servidor, pues se tiene que estar comunicando con el servidor y para saber si está bien o no. El PIN es revisar la conexión con el servidor y las acciones pues tienen que ver con el juego. De pronto te muestre que hay un temporizador por estas acciones, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos son diferentes acciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Entonces, eso era lo que yo quería llegar. Entonces, hay un programa que se encarga de presentar la interfaz. Hay otro programa que se encarga de conectar con el GPS. Hay otro programa que se encarga de la seguridad y hay otro programa que se encarga de los errores. Entonces, en lugar de escribir un programa gigantesco que haga absolutamente todo, vamos a escribir un programa que sencillamente, en lugar de escribir un programa que lo haga todo, o sea, este super programa, no puedo poner el símbolo de Superman por cuestiones de copyright, pero este Superman lo podemos partir en programas más pequeños. ¿Qué pasa? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes ya cuando salgan de Mintic, bueno, consiguen un trabajo en una multinacional, aprenden buen inglés, y usted se encuentra con un programa de 100.000 líneas y le dice busque un error ahí? ¿Usted qué hace con un programa de 100.000 líneas, por ejemplo? Buscar un programa que me busque los errores. Bueno, esa es una buena estrategia, pero como somos humanos es difícil. Entonces, resulta que el programa de 100.000 líneas hace todo. Digamos que hace todo en la aplicación. Solo archivo que haga todo. Eso es el superprograma. Obviamente, eso es muy difícil de modificar porque le dice, vea, es que hay un problema en el GPS, no está ubicando correctamente los puntos. Supongamos que usted está con Rappi, por ejemplo. Que Rappi ubica, pues al menos donde yo vivo, los ubica re mal. Entonces, por ejemplo, usted quiere corregir eso. Y resulta que Rappi es un archivo gigantesco. Toda la aplicación es un archivo gigantesco. Entonces, ¿dónde empiezo? Entonces, Rappi en su lugar sería una aplicación que tiene varios archivos. Cada uno se encarga de diferentes cosas. Uno es la interfaz, digamos, el otro es el GPS, el otro de pronto administrar los domiciliarios, el otro de pronto el seguimiento en tiempo real y así. Entonces, es mejor dividir las aplicaciones en diferentes partes para unir, cuyo funcionamiento unido es la interfaz completa. Entonces, esto es mucho más fácil de mantener. Profe, una pregunta. Sí.
Bueno, así como el tema de los productos originales y los productos chiviados, por ejemplo, hay varias aplicaciones que imitan a Rappi. Ellos Sí. tienen forma de conseguirse el código o cómo hacen pues para hacer esas imitaciones o hay librerías que ellos toman para poder hacer algo similar o cómo el cuento. Eso es una muy buena pregunta. Resulta que hoy en día, voy a adelantarlos a ciclo 4. Adelantémonos a ciclo 4. Usted tiene una interfaz y esto es Rappi, ¿correcto? Usted esa interfaz realmente es muy sencilla de hacer, ¿listo? Realmente pues es hacer las vistas y eso. Las funcionalidades realmente se ofrecen en una conexión a un servidor. Entonces aquí hay un servidor. Realmente la forma de hacerlo o sea, realmente no es muy complejo pues a nivel de desarrollo, pero lo que es complejo a nivel de desarrollo es esto lo que está atrás, el famoso backend. Usted tiene un frontend y usted tiene un backend. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted diseña aplicaciones, digamos, usted puede hacer un frontend parecido, pero ya lo que el funcionamiento del backend es lo que importa. Aquí está, por ejemplo, lo del GPS. Aquí está, importa, por ejemplo, los domiciliarios. Aquí hay una base de datos. Entonces, de pronto, imitar esto es sencillo, ¿sí? Porque, pues, usted puede usar la aplicación y básicamente hay mucho editorcito por allí que se lo hace. Pero editar esto, estos programas, es lo complicado. Ahora, si hay un lag, esto es conocido como un lag, o sea, que alguien filtra el código, que ya es diferente. O sea, pero realmente las aplicaciones que usted utiliza como Rappi, Domicilios, la de Bancolombia, realmente en su celular son solo vistas. Cada vez que usted presiona un botón, se está enviando una comunicación a un servidor y ese servidor le envía a usted una respuesta. Entonces, realmente lo que importa en el desarrollo móvil, pues obviamente la vista es importante, es lo que está en el backend, lo que está atrás. Entonces, de pronto imitar esto es fácil, pero imitar estas funcionalidades, al menos de que alguien robe el código, es difícil. No sé si eso responde a tu pregunta. Profe, pero digamos, yo mandé a desarrollar un plugin para WordPress Sí. y el programa, o sea, se utilizaron tres programadores, dos para la parte interna, el Ujú. administrador interno, y ellos tuvieron que buscar a alguien para que trabajara la parte externa, o sea, hay como dos tipos de perdón, de programadores o se especializan en diferentes cosas o qué. Sí. Hay programadores de backend que son los encargados de que funcionen las cosas. Y hay programadores de frontend. Los programadores de frontend son las interfaces de usuario, o sea, lo que usted interactúa directamente, la página, y backend es el funcionamiento. Hay algo que son programadores que se llaman full stack, que básicamente le pegan a todo. Ese perfil es muy... Lo piden, no es que necesitamos un programador full stack, pero eso es un bicho raro. ¿Listo? Yo, por ejemplo, me considero de backend. Yo con la interfaz de usuario no es que le pegue mucho. Entonces, sí, efectivamente hay dos tipos de programas. Por ejemplo, en el WordPress. WordPress es un gestor de contenidos. Un gestor de contenidos básicamente es una página que usted puede manejarla de forma modular. Entonces, usted aquí coloca contenido. Y pues a veces necesita funcionalidades, que son los famosos plugins. Entonces, el plugin tiene dos partes. Tiene una vista, que es lo que interactúa el usuario, y tiene una lógica, que es lo que está detrás. Realmente, una vista, pues, es lo que ve el usuario, y eso tiene su por detrás, y la lógica puede ser, por ejemplo, un archivo en Python. Entonces, esta lógica, hay unos tipos de programadores, como en mi caso, backend, y hay un tipo de programadores que trabajan con CSS, HTML, bueno, y todos esos lenguajes de frontend. Entonces, sí, hay dos tipos de programadores en general, que son los de frontend y los de backend. Existe un bicho raro que se llama full stack. Tengo varios amigos que son full stack, les va bastante bien, pero ser full stack es bastante complicado. Por ejemplo, a mí las interfaces no se me dan. A otros compañeros y compañeras sí se les dan las interfaces. Entonces, es ¿Cuáles una... son mejores pagos? No, eso depende de donde usted busque. Eso depende de donde usted busque. Busque esta combinación, inglés más cualquier cosa. Y esto da un buen salario. Inglés más, por ejemplo, desarrollar en Python. Inglés más, desarrollar en Java. Y usted va a encontrar unos salarios absurdos. Son de 6 palos para arriba. Obviamente, pues si uno comienza, pues le toca conformarse con unos 5 o 2. Pero realmente si usted ya coge más de 3, 4 años de experiencia, eso es de 6 para arriba. O sea, en estos momentos, desarrollar software, es un gran negocio. Yo soy académico, o sea, yo soy académico, yo no decirle mentiras, y he tenido ofertas bastante buenas, pero lo mío es la academia. Entonces, pero los compañeros míos que tienen esta combinación ganadora están en Medellín o en Bogotá y están bastante bien. Entonces, realmente, inglés más lo que le guste. Si a usted le gustó el frontend, métase en frontend. Si a usted le gustó el backend, métase en backend.
Si a usted le gustó el desarrollo móvil, métase a desarrollo móvil. Si le gustó el desarrollo web, ambos le van a dar, siempre y cuando usted tenga inglés. O sea, el inglés aquí es el comodín. El inglés es la diferencia entre un trabajo mal pago a un trabajo buen pago, realmente. Así se los digo. El inglés es la mitad del proceso. Por eso es que paren de bolas a eso. Paren de bolas al inglés. Por eso es que en estos ciclos están metiendo inglés. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, retomando. Entonces, cuando uno está programando, uno tiene que pensar de forma modular. ¿Qué quiere decir? Diseñar funciones que cada una se encarguen de un pedacito pequeño del problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos función, ya vamos a entrar, muchachos, préstenme atención aquí, porque vamos a entrar al primer concepto, que es el primer murito. ¿Listo? Les voy a tratarlo de moler para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, ya saben que un algoritmo es una serie de instrucciones. Esto es un algoritmo. Ahora, resulta que uno puede agrupar estos algoritmos en algo que se llaman funciones. Funciones viene desde matemáticas. Si yo, por ejemplo, les dijera f de x es igual a x al cuadrado, ¿usted qué espera de eso? ¿Qué espera de eso? ¿Qué hacemos con f de x igual a x al cuadrado? ¿Ustedes qué harían para hacerla funcionar? ¿Qué harían ahí? Asignarle valores para graficarla. Exactamente, ¿no? Que f de 1 es igual a 1, que f de 2 es igual a 4 y así, ¿correcto? Bien. ¿Qué pasa si yo le dijera f de x, y es igual a x más y cuadrado? ¿Usted qué haría? ¿Ustedes qué harían allí? Declarar las variables. Sí, por ejemplo, f de 1, 1, pues da 2, f de 2, 1, pues da 3 y así. Empezarle a dar valores a x y a y, ¿correcto? Entonces, cuando vamos a verlo desde el punto de vista matemático. Cuando usted está, por ejemplo, con f de x, y, z, esto se divide en dos cosas. X más y sobre z, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, a esto que hay aquí lo vamos a conocer como entradas. ¿Listo? Entradas. Las funciones en matemáticas reciben entradas. ¿Qué son entradas? Son valores que yo le envío a la función para que ella realice un proceso. El proceso y el resultado de ese proceso es mi salida. Entonces, ustedes pueden representar esto como una especie de caja negra. De esta manera. Entonces, usted tiene aquí, usted sabe que esto es f y recibe tres entradas. X, y y z. Y acá devuelve una respuesta. ¿Qué pasa? Las funciones, voy a dibujar aquí un gran, esto es como hagan de cuenta que esto es un gran, como unos engranes. Entonces, ¿qué pasa? Una función genérica, hablando genéricamente, es algo que recibe una información, hace un proceso y me devuelve una salida. Estos hablamos a nivel matemático. A nivel matemático usted sabe que esperan números, pero a nivel de computación usted puede tener, por ejemplo, f de x, y, z. Esto hace algo. Entonces, este x puede ser un string, este y puede ser un número y este z puede ser un boolean. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí, muchachos, en computación, a diferencia de las matemáticas, en las matemáticas solo nos quedamos metidos en los números. O sea, en matemáticas, pues, cuando tenemos f, x, y, z son números obligatoriamente. ¿Listo? Esto es en matemáticas. Pero recuerden algo de eso. Ahora, en computación, que es lo que estamos tratando, las funciones no están limitadas a números. Las funciones pueden recibir cualquier tipo de dato. Entonces, volviendo a esto, para hacer este proceso, vamos a utilizar una palabra reservada que se llama def. Vamos a utilizar un nombre cualquiera, ustedes se lo dan. No puede ser una palabra reservada, es la única restricción. Esto es como nombrar una variable. Miren, reglas similares al nombramiento de variables. Y aquí entre paréntesis vamos a colocar las entradas que tiene una función. Esto puede ir así, significa que tiene 0 entradas. Y acá adentro usted puede poner un nombre cualquiera. Por ejemplo, X tiene una entrada. ¿Listo? Le puede poner el nombre que usted quiera. Y, le puede poner bar, como quiera.
Si tiene más de una entrada, entonces sería X, Y, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que entra acá, usted lo va a relacionar con un llamado. Pero vamos por partes. Una función va a ejecutar una serie de instrucciones que yo buscaría ejecutar varias veces. Por ejemplo, tengo una función que eleva al cuadrado y necesito elevar bastantes números al cuadrado. Entonces, mami crea una función que me eleva al cuadrado y sencillamente la llamo en lugar de incrementar para cada número, elevarlo al cuadrado, por ejemplo. Entonces, las funciones van a permitir tener instrucciones en una especie de cajita. Y esta cajita va a tener una entrada. Aquí van a estar las instrucciones y esto me va a emitir una salida. Entonces, es una especie como de paquetico. Entonces, aquí recibo las entradas, ahorita vemos cómo metemos más, y ella al final, mediante una palabra que se llama return, me va a devolver una salida. Eso es un flujo de entrada-salida. Las funciones, ¿usted cómo se comunica con una función? Envíele datos. ¿Cómo se comunica la función a usted? Cuando ella termine de procesar todo lo que tiene que hacer, ella le va a devolver a usted los respectivos datos. Por ejemplo, ¿alguien entró? Por ejemplo, aparte del inglés, por ahora es el inglés, como idioma de ventaja, por ahora el inglés. Si usted de pronto quiere un lenguaje así, que de pronto ahorita está cogiendo fuerza, definitivamente el mandarín. Bueno, entonces, muchachos, miremos este caso. Por ejemplo, la función crear mensaje. Entonces, aquí hay una serie de instrucciones. Para ejecutar la función, yo sencillamente llamo crear mensaje. Sencillamente así. Pongo el nombre y luego, entre paréntesis, voy a colocar las entradas. Por ahora no hay ninguna, no vamos a hacer nada. Bueno, sencillamente la ejecuta. Y aquí deben, bueno, ejecutar instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. ¿Listo? Miren, por ejemplo, def crear mensaje. Por ejemplo, mensaje, por ejemplo, hola, usuario, hoy es fecha actual, por ejemplo, retornar mensaje. Entonces, ¿cómo vamos a meter este usuario? ¿Cómo vamos a meter esta fecha actual? Entonces, bueno, eso es lo que espera. Entonces, ¿cómo vamos a meter esto? Entonces, voy a hacer este ejemplo, ya que aquí no lo explican bien. Entonces, vamos acá. Muchachos, recuerden, again, registrar asistencia. ¿Listo? Registran asistencia, tienen hasta las 9:15. Bueno, muchachos, entonces vamos acá y ya vamos a hacer lo primero de verdad. ¿No? Ya es codificación de verdad. No se preocupen que el viernes les prometo diversión. Entonces vamos acá, Built-in RPLs y 12 de mayo. ¿Listo? Entonces, new RPL, Python. Entonces, muchachos, quiero enviar un mensaje. Entonces, ejemplo funciones, punto. Listo. Entonces, vamos con esto. Entonces, ya vamos a comenzar el set. Entonces, yo quiero imprimir un mensaje. ¿Sí? Entonces, def, imprimir mensaje, y voy a enviarle a esta función, voy a enviarle un nombre y una fecha, ¿correcto? De pronto quiero muchas veces hacer esto. Entonces, ¿qué hago? El mensaje es igual a... les voy a explicar... Bueno, tengo que explicarles algo de los strings, pero por ahora lo voy a hacer así. F, por ahora, ahorita les explico qué estoy haciendo con ese F. Nombre. Voy a poner nombre acá. Luego acá, y el nombre es... También, el nombre es... Voy a poner esto acá, necesito más espacio y necesito menos espacio acá. El nombre es, el nombre es, y la fecha es fecha. Listo, ahorita les voy a explicar qué pasa con esto. Listo, ahí ya lo terminé. El nombre es y la fecha es. Y voy a retornar ese mensaje. Retornar mensaje. ¿Qué error me está dando? Listo, ya no debería haber error. Entonces, miren lo que va a pasar. Resultado 1. Voy a hacer un mensaje con, entonces voy a imprimir, por ejemplo, el nombre es Carlos y la fecha hoy es 12 de mayo, por ejemplo. Resultado 2, miren acá, imprimir, María, y la fecha hoy es 31 de diciembre. ¿Listo? Resultado 3, imprimir. Entonces también puedo hacerlo así, puedo crear una variable, nombre, digamos A, nombre, Pedro, y la fecha 01 de enero. ¿Listo? Y también puedo mandarle así cosas. Resultado 3. Entonces, voy a explicarles el funcionamiento de esto. Y ahorita miramos qué retorna. Entonces, nombre, coma, fecha. Listo. Entonces, vamos a ver ese código. Vamos a analizarlo con cuidado. Entonces, control D. Entonces, miren esto.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Muy bien. Yo ahorita les explico ese string qué significa así. Listo, por ahora no se preocupen por eso. Ese string es una forma de formatear. Entonces, muchachos, cuando hago este primer llamado, cuando hago este primer llamado aquí, miren este primer llamado. Entonces, ¿qué estoy relacionando cuando hago este llamado? Uy, eso se vio feo. ¿Qué estoy relacionando cuando yo veo este llamado? Entonces, vamos acá. Cuando hago este primer llamado, lo que estoy relacionando yo es, ¿dónde está el puntero arbitrario? Uy, lo perdí. Ah, no, pues sencillamente lo quito y ya está. Entonces, voy a relacionar nombre, pasa a ser Carlos. Y fecha pasa a ser 12 de mayo. Miren que yo envío dos datos, que son los dos datos que espera la función. El nombre va a ser Carlos y la fecha va a ser 12 de mayo. Miremos en el segundo ejemplo. Miremos en este ejemplo de acá. Resultado 2. Imprimir María 31 de diciembre. Entonces, ¿quién sería, cuando hago este llamado, el rojo, quién sería nombre y quién sería fecha dentro de la función? Nombre sería María y fecha 31 de diciembre. Exactamente, relacionamos esto con esto. Es muy parecido cuando hacemos f de x. Muy bien, muchachos. Les voy a explicar esto qué significa. Esto se llama un string formateado. Un string formateado, al principio le voy a colocar una f. Esto ya es por convención de Python. Le colocan f al principio. ¿Listo? Eso significa que va a recibir cosas. Y yo le puedo colocar variables entre corchetes. ¿Y qué va a hacer él? Las va a mostrar. Yo les voy a mostrar. Válgase la redundancia. Miren el resultado 1. Miren el resultado 2. Miren el resultado 3. Entonces, observen aquí, con mucha atención. Bueno, aquí hay un espacio que me molesta, entonces vamos a quitarlo. Bueno, entonces esperemos, muchachos. Listo. Mi nombre es, bueno, esta cosita se ve fea, pero bueno, lo siento. Entonces, mi nombre es Carlos y la fecha es, debería ser 12 de mayo, nada más que ahí no se ve. El nombre es María, miren el segundo, y la fecha es 31 de diciembre. El nombre es Pedro y la fecha es 01 de enero. Como ustedes pueden ver, yo puedo crear funciones, las funciones me van a recibir unas entradas y yo puedo mandarle datos a esas funciones para que hagan algún proceso. Este sería como un primer ejemplo. ¿Alguien alzó la mano? Entonces, hable. Profe, una pregunta, por ejemplo, cuando las inicializan en 0, ¿eso es para qué? Como las funciones. Eso es en C++ y eso se utiliza en objetos. Eso es para clases abstractas. Eso lo verán en el segundo ciclo. O sea, cuando yo tengo una clase y un método lo inicializo en 0, se supone que mis clases hijas van a implementarlo. Eso se llaman clases abstractas. Entonces, cuando pero aquí en Python no hacemos eso. La segunda persona que alzó la mano. Profe, Sí. yo pensé que usted iba a que la persona digitara su nombre y fecha. Listo. Eso. En la parte de arriba. No, evito Porque eso. se retorna el mensaje. Sí. O sea, ahí me perdí. O sea, lo otro de imprimir el resultado 1 y 2, que Merced ya predeterminó, pues, no hay problema. Sí, no, lo que pasa es que quiero desconectarlos por ahora de pedirle datos al usuario, porque esa es una de las principales confusiones. Por ahora, solo usemos las funciones. Ya después podemos pedir los datos a los usuarios con inputs. Pero por ahora, quiero que nos concentremos en entender funciones. Ya una vez entendido, ya hay... O sea, este es el primer monito que ustedes van a encontrar. Entender funciones no es fácil. Yo hago lo que puedo explicando, pero yo sé que no es suficiente. Entonces, allí apóyense en el tutor. Cuando vean los ejercicios que hay en el campus, entonces en esa parte apóyense con el tutor, le piden la cita. No sé si ya, ¿cómo implementaron el sistema de pedir cita de los tutores aquí en Caldas? ¿Cómo lo hicieron? No se ha implementado. Ah, bueno, apenas los tutores estén activos, aprovechenlos, porque los tutores máximo tienen 5 personas y bueno, es prácticamente personalizado. Entonces, muchachos, esto es un string, ¿vale? Esto es un string. Entonces, aquí sencillamente él crea el string y lo retorna. Esta es la salida de la función. Y cuando yo invoco la función, él me va a volver el mensaje. Miremos un ejemplo más simple para que ustedes lo vean. Miremos el caso de f de x. F de x. Entonces, por ejemplo, return x al cuadrado. Doble asterisco al cuadrado. Y miren, print f de 1. Print f de 2.
también puedo hacerlo de esta manera. Resultado es igual a f de 3, por ejemplo, y imprimo resultado. Entonces, miren lo que pasa. Es que yo tampoco... Ah, no, sí, el resultado. La función recibe una entrada. En este caso es un número. ¿Qué me va a retornar? Este número elevado al cuadrado. Cuando yo invoco la función, ella me devuelve a mí lo que está en return. Básicamente la respuesta que ella me da. Si yo no coloco return, la función no me va a devolver nada. Por eso es súper importante colocarle return. Observen acá. Miren, f de 1 devuelve 1. F de 2 devuelve 4. Yo también puedo hacer esto. Es lo mismo. F de 3 lo almaceno en resultado. Imprimo resultado. No sé si lo ven un poco más claro así. Ahí ya está más claro, profe. Listo. O sea, return viene siendo la orden de ejecutar el comando. Sí, viene siendo exactamente. Cuando yo ejecuto el comando a mí me da una respuesta. Haga de cuenta que usted está hablando con otra persona y usted le dice hola. Por ejemplo, usted puede decirle hola y la persona le va a responder hola, por ejemplo. Entonces es lo mismo. Usted envía, por ejemplo, hola y return el saludo. Entonces es exactamente lo mismo. Y esto está muy asociado a cómo son las funciones matemáticas. Realmente, pero las funciones en computación tienen la característica de que es esto. Otra cosa, muchachos, este nombre y esta fecha son distintos de este nombre y esta fecha. No tienen nada que ver. Este nombre vive acá adentro y esta fecha vive acá adentro. Este nombre y fecha viven es por fuera de la función. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Porque eso es una de las confusiones que hay. Ah, pero si yo declaré no. Lo que usted declara aquí en la función, este nombre de esta fecha, es eso. Yo puedo haber puesto perfectamente X y Y. Pero ¿cuál es el problema de ponerle X y Y a las entradas de la función? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? ¿Cómo? No serían entendibles. No serían entendibles, ¿listo? Yo le coloco nombre y fecha para entender. Aunque es bueno acostumbrarse a hacerlo en inglés, name y date. Entonces, name y date, por ejemplo. Name y cambio aquí date. Esto se llama un string formateado, ¿vale? Esto no... Se los muestro ahora para facilitar la impresión de mensajes. Entonces, miren, funciona igual. No cambia nada. Entonces, aquí dentro de la función, lo que usted declare aquí en las entradas de la función es esa parte. Otra cosa que usted debe tener presente con la función. Miren lo que va a pasar si yo hago esto. Imprimir Carlos. ¿Qué creen que va a pasar aquí? ¿Qué creen que va a pasar si yo hago esto? ¿Qué creen que va a suceder? Error. Un error. ¿Por qué? Efectivamente es un error. Porque si yo le envío un solo argumento, ella me dice que hay un error. Porque es obligatorio enviarle los dos argumentos porque así está definida. Así está definida. Tal y cual usted la define, tal cual se envían los argumentos. Ustedes en el otro ciclo van a ver un caso especial donde uno puede variar los argumentos a una función. Se llaman argumentos por defecto. Pero dejemos eso para ciclo 2. Listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago esto? Carlos envió un 12 y envío, por ejemplo, Juan. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué sucedería? También sería un error. También sería un error, exactamente. O sea, una función debe enviarle usted, ahí está ejecutando, debe enviarle exactamente usted lo que está enviando. ¿Listo? Lo que está enviando. Entonces, para comentar cosas, utilizan el numeral, ¿listo? El numeral sirve para comentarios. Comentarios son cosas que no se ejecutan, ¿vale? Son cosas que no se ejecutan, básicamente. El numeral, y usted puede colocar apuntes con eso. Y hay otra forma de comentar utilizando 3 comillitas. Utilizando 3 comillitas, entonces ustedes pueden hacer comentarios de más de una línea. Con numeral son comentarios solo de una línea. Con 3 comillitas son comentarios de varias líneas. Yo lo que suelo hacer es autor. Como todo buen padre, muchachos, hay que hacerse cargo de los hijos. Que haga de cuenta que el código es algo que usted hizo. Entonces, siempre coloquen el autor y la fecha al principio. ¿Listo? Nada. Eso es una buena práctica de programación. Ya luego les miraremos cómo comentamos las funciones. Entonces, algo que ustedes deben tener presente, muchachos, es eso. Que las funciones, número 1, ustedes indican qué es lo que entra. Esto es lo que entra. Esto es el proceso. Y finalmente lo que nos retorna. Cuando usted va a llamar las funciones, debe enviarle exactamente el mismo número de entradas que ella está esperando. ¿Para qué? Para que las conecte. Lo primero que usted le mande a imprimir va a corresponder a nombre. Lo segundo que usted le mande a imprimir va a corresponder a la fecha. Esto es algo súper importante. Les recomiendo practicar mucho.
porque este es el primer, o sea, en el aprendizaje de la programación, este es como el primer murito, se llama funciones. Lo digo porque ya durante 7 semestres he dado en la universidad ya en el Valle la programación del primer semestre y este es el primer escollo. El primer escollo es entender funciones. Entonces, les recomiendo mucha práctica. Obviamente, no va a quedar totalmente entendido en esta primera clase. Dígame, César. Profe, por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, entero y string y le piden que imprima en, no sé, en un float, ¿eso se puede hacer? O sea, veamos qué es lo que, o sea, usted tiene un entero, un string, por ejemplo. Print, entonces de función misterio. Entonces, ¿qué le mandó? ¿Qué le mandó esa función? Pues digamos que, por ejemplo, usted tenga parámetros con un tipo de dato y le digan que tiene que ser la respuesta otro distinto. Pues no importa la... Por ejemplo, que sean enteros y que tenga que salir como un flotante. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, calculemos una variable A que es x al cuadrado, por ejemplo, y una variable B que es y al cubo, por ejemplo. Y usted quiere que salga un flotante, ¿no? Entonces lo transforma. A más B. Uno lo puede transformar así. Esto se llama castero. Tranquilos que esto lo iremos bien. No sé si eso... Y vamos a ver función misterio. Y le enviamos, por ejemplo, 2 y 3, que son enteros. Esto le devuelve un float. Miren acá. Bueno, el día que ejecute. Está como lento esta overflow. Listo. 31.0. Eso es lo que tú me preguntas, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero... Sí. Sí. Listo. Esto lo iremos viendo, ¿listo? Para el cambio de datos. Pero prácticamente, y miren, de nuevo, así las conectamos. Entonces, el 2 es X y el 3 es Y. Aquí hago una asignación de variables que A es X al cuadrado y B es Y al cubo. Y sencillamente devuelvo A más B y los transformo a float. Tranquilo que estas transformaciones pues las iremos viendo con el paso del tiempo. Entonces, sigo acá. Entonces, muchachos, bueno, entonces, ahora sí, viene algo más interesante. Observen esto. A esto se le conocen como parámetros. ¿Listo? Y ustedes lo conectan. Miren cómo lo conectan. 5 es largo, 10 es ancho. ¿Listo? 5 es largo, 300 es ancho. Y aquí va a devolver esa parte. ¿Listo? Entonces, miremos esta función, calcular área rectángulo, que hacen aquí, por ejemplo. Def, calcular. Miren que ellos utilizan el guión bajo para esto. Área rectángulo. Y recibe el largo y el ancho. ¿Listo? Acá, 2 puntos. Y vamos a retornar largo. Bueno, de hecho, podemos crear una variable que llame área, largo por ancho, y luego retornarlo. Da lo mismo. Return, área. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá vamos a área 1, por ejemplo, es igual a calcular área rectángulo. Y le enviamos, por ejemplo, 10, 20. Por ejemplo, área 2, calcular área rectángulo. Entonces, por ejemplo, rectángulo. Y, por ejemplo, 100, 10, por ejemplo. Y vamos a imprimirlos. Print, área 1, área 2, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver. Miren, aquí está ejecutando. Denle paciencia. Listo. Entonces, 31, 20, 200 y 100. Porque 100 por 20 es 200 y 100 por 100. Listo. Ahí creo que hacen es un mensaje. Entonces, yo voy a hacer un string formateado. Entonces, salida, igual, AF, abren acá, el área es igual a, abren y cierran acá. Es bastante útil, ¿listo? Bastante útil para enviar mensajes. Y retornamos la salida. Entonces, la salida igual a área es igual al área. Colocamos acá la variable. Entre corchetes colocan la información que ustedes necesitan. Y miren cómo cambió. ¿Qué ven ahí? ¿Qué diferencia vieron, muchachones? ¿Qué diferencia ven ahí? Con respecto a la salida que había ahora. Una respuesta más clara. Uh-huh. Se especificó exactamente el área es igual. Y no muestra solamente números. Exactamente. Estos strings formateados, úsenlos. Esta es la cosa más sabrosita que hay, pues, digamos, de Python. Es muy sencillo, pues yo creo que no tienen dificultad. Básicamente es colocar el string y entre corchetes colocan lo que ustedes quieran. Pueden ser operaciones matemáticas, por ejemplo, 2 por el área, no pasa nada. Siempre se define con F, antes de las comillas, ¿cierto? Sí, antes de las comillas, sí.
Ustedes van a ver después que hay varias, hay R, hay U, hay L, pero por ahora vamos a usar solo F. La persona que quiera hablar, dígame. Alguien alzó la mano, creo. Me sonó el sonidito, que alguien alzó la mano. Preguntaron en el chat. Ah, pregunta en el chat, listo. Es que me queda difícil así sin la doble. ¿Está disponible? Sí, claro. No, está aquí en el material. La presentación es sí exactamente no, pero está disponible, es esto. En el módulo 2, ustedes van a encontrar aquí, creo que en el 3. Creo que en el 3 van a encontrar lo de la programación modular y comentarios en el código. Ahí lo van a encontrar. ¿Es necesario poner el print al final sabiendo que hay una salida? No es necesario, pero el problema de no colocar el print es que pues usted no puede saber qué sale. ¿Listo? Y usted no coloca el print, pues no le muestra. ¿Listo? No le muestra. Pero área 1 y área 2, pues eso es la información que yo mostré. El print es para uno darse cuenta que está volviendo lo que es. Un consejo es eviten los prints dentro de las funciones. Evítenlos por ahora. Por ahora. Ya después cuando estén más duchos, no pasa nada. Pero como consejo, eviten los prints dentro de las funciones, a menos de que sea estrictamente necesario. Evítenlos dentro de la función. Porque usted, el print en sí no devuelve nada. Usted pensaría que si usted coloca esto, ¿no? Print, salida, ¿no? Miren lo que yo hice. Print, salida. Me va a imprimir. Pero miren, cuando yo pregunto, vamos a ver si alguien me dice qué pasó aquí. Miren lo que pasó con área 1 y área 2. Está ejecutando. ¿Por qué me aparecieron none? None significa nulo. ¿Por qué me apareció none? Muchachos. Porque no está definido. ¿Y por qué no está definido? Porque la función no está retornando ningún valor, está imprimiendo el resultado de una vez. Está imprimiendo. Pilas con eso. Por eso digo, eviten los prints dentro de la función. Por ahora. ¿Por qué? Hasta que no se acostumbren. ¿Listo? Por ahora quitémonos cosas que complican. Entonces aquí ya me va a aparecer bien. Aquí ya me va a aparecer bien la función. Entonces es la única recomendación que yo les doy. Es esa parte. ¿Listo? Es esa parte de allí. Bueno, eso está ejecutando. Démosle paciencia. Entonces, esa parte. Entonces, muchachos, listo. Yo ya hoy les introduje lo que es más importante esta semana. Entender funciones. Listo, aquí está. Bueno, este es el print de acá. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Utilicen siempre return para devolver un valor. Bien. Entonces, return área. ¿Listo? Miren aquí el print y aquí return. Ahora sí está bien. Entonces, bien, muchachos. Eso es la forma correcta de hacerlo. Esta es la forma correcta. Siempre return. Eviten esos prints. Bien, muchachos. Entonces, vimos lo de programación modular. Básicamente, vamos a coger y vamos a dividir ese gran código en diferentes funciones. Ya esto lo diremos en diferentes archivos. Definición de funciones se hace con def, el nombre y los argumentos separados por coma. Luego vienen dos puntos. Llamado a funciones, nombre y ¿qué le envían? ¿Qué le envían? Acá. ¿Qué le envían entre paréntesis? Los parámetros. Los parámetros. Retorno de valores lo hacemos con return. Y los parámetros pues lo expliqué aquí. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso sería entonces por el día de hoy. Pilas, muchachos, ya entramos en la programación. Dígame. Profe, en el estado de finalización del curso, una vez que ya todas las casillas están en verde, se van a habilitar más casillas. Cuando ingrese el módulo 3, porque el módulo 3 por ahora soporte no lo ha subido. O sea, usted va a tener todas las casillas verdes, pero cuando yo le coloque el módulo 3, que por ahora soporte no lo ha subido, cuando yo lo suban, entonces lo que va a pasar es que le van a aparecer las actividades del módulo 3. Por ahora miren que el módulo 3, módulo 4 no hay nada. Ya estamos en módulo 2. Cuando los de soporte suben esto, entonces ya ahí les aparece. Y ya el reto se los habilitaré para el viernes. Como el reto se hace en RPL, hay una cosita que tengo que revisar. Tengo que probar unas cosas antes de colocarse. Antes de colocarles el reto. Para yo estar seguro que funcione. Igual no se preocupen por eso. Listo. Entonces, muchachos, ya iniciamos lo de verdad. Ya hoy iniciamos lo que es lo de verdad. Ya iniciamos lo que son la programación. Ya vemos funciones y variables. Ya lo que haremos el viernes es terminar tema y miraremos algunos ejemplos de solución de problemas. Y ya el viernes pues ya les presento lo que sería el reto de esta semana y hasta cuándo se debería entregar. Supongo que las tutorías comenzarán la otra semana. Las tutorías son importantes porque pues son asesorías personalizadas. En la clase magistral pues
lamentablemente, pues, por más que uno quiera, el tiempo no da, ¿sí? Para esconder cada duda. Bueno, muchachos, entonces, ¿es todo por hoy? No sé si tienen Profe, alguna duda. hay unas preguntas en Con el el chat. chat. Es que así, muy difícil, muchachos. Vamos a ver. Una duda. Profe, yo acabé todo el módulo 1 y bueno, esto ya lo respondí, que depende de... Y no me aparece nada del módulo 2 en la parte verde. Uy. Recuerden, acá, cuando ustedes hacen clic, acá. Si yo hago clic acá, me debería aparecer. Si yo hago entrar, pues ahí me aparece la... Estos mismos slides ahí. Básicamente que ustedes los colocan interactivos. Y acá debería aparecerme. Sí, mira, me aparece. Entonces, mira, usted hace clic en esto y le aparece el recurso. Listo, le aparece el recurso. Miren que a mí me lo marcó. Uy, perdón, esto tiene problemas acá. Entonces, sería hacer clic allí. Dígame. Profe, es que, por ejemplo, yo me meto en el módulo 2 y todo me parece como si ya estuviera en verde. Ah, ¿sí? Pues ya todo está. Sí, no me parece el azulito para ir cambiando a ver. Ah, bueno, pues, no. Esta Igual barra trabajen. está, perdón, la barra está de finalización solo se actualizó hasta finalizado el módulo 1, es decir, así estemos en el módulo 2, no cambió, sino sigue como si estuviéramos en el 1. Seguro es No. un error ahí en la actualización pues ya, de Ah, bueno. soporte. Bueno, voy a preguntarles a ellos qué pasó ahí, listo, para el tema de la barra. Yo les pregunto a ellos. Voy a ver si el viernes les tengo respuesta a eso. La verdad, sí tienen razón. Voy a Sí, preguntar a los de soporte para que me de dicen. hecho, al final de todas las casillas hay como un espacio como invisible, por así decirlo, y aparece como si fuese otra actividad, pero no está ni en azul ni en verde. O sea, si hay un error, pues como ahí de carga con el estado. Listo, dale. Yo voy a revisar esa parte, pero ya les tendré respuesta para el viernes. Listo, para el viernes, porque pues ya hasta ahora complicado. Y pues mañana pues la estaría buscando la respuesta. Y pues ellos se demoran un toquecito porque pues siempre tienen bastantes dudas que atender. Entonces, listo. No, por ahora sigan acá normal y ya el viernes les daré respuesta a qué pasó. Bueno, los filtros azules, ya esto ya lo respondí, esto ya lo respondí, esto ya lo respondí. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, el inconveniente de la barra es que es muy larga y entonces no alcanza a mostrarse en el espacio pequeño que se tiene. Es más, es el inconveniente. Listo, voy a verla. Voy a verla, yo la veo. Es un problema de visualización, vista general de los estudiantes. Sí, miren, aquí aparece lo del taller 2. Sí, es un problema de visualización, pero no sé uno como estudiante cómo pueda verla. Espérenme, cambio de rol. En el área personal se pueden ver las actividades puntuales. La área personal. Sí, el área personal. Ah, bueno, aquí están. Calificaciones, perdón, calificaciones. En la parte superior, en el icono. En el icono acá, calificaciones. Sí, No, sí. bueno, yo lo veo aquí, calificaciones. Esto lo viendo como estudiante. Ah, sí, miren. Desde aquí las pueden ver, desde calificación. Sí, ya, eso es un problema de visualización. Ya ustedes mismos me dieron la respuesta que me van a dar en soporte. Ya eso sí está imposible de controlar, muchachos, porque ya eso es de programación del Moodle. Ya ahí está. Pero bueno, lo pueden ver entonces desde donde dijo el compañero. Bueno, yo las calificaciones las veo acá. Entonces sería ver y acá les marca si ya le hicieron o no le hicieron. Aquí. ¿Listo? Sí, han podido acceder a las calificaciones, ¿no? Muchachos. Estas son supuestamente mi lista de estudiantes. Sí, señor, sí se puede. Sí se puede. Listo, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profesor de calificaciones que dice que de rango de 0 a 100, pero a un lado dice que es el 9% de aporte. ¿Ese rango sí está correcto para ese, por ejemplo, para el día 2? No, esto está solamente calculado sobre lo que hay actualmente. Esto está solamente calculado sobre el módulo 2. Cuando yo meta el módulo 3, esto va a cambiar. Cuando meta el módulo 4, va a cambiar. Por ahora, sí. No, profe. ¿Cómo? Ese porcentaje es el porcentaje que uno realice, esos son archivos.scom y ese es el porcentaje de realización de ese archivo puntual. Si uno no lo termina completo con todas las opciones, cada vez que uno lo está revisando aparecen unas preguntas y uno tiene que contestarlas. Si no lo termina, entonces ahí le aparece el porcentaje hasta donde alcanzó a llegar. Si lo termina completo, aparece que es el 100%. Y ese aporte total al curso, sí es lo que usted dice, que depende de los diferentes módulos que se van generando y a medida que los van habilitando, ese porcentaje no va a cambiar, pero sí es el porcentaje total que ese
esa actividad o ese recurso le va a aportar al curso. O sea, si yo lo hice al 100%, me va a aportar al curso el 4 puntos, el 6 puntos, el 20% de lo que, del curso total. Y eso es lo que me da la nota al final. Listo, ahí sí, bueno, esta parte sí no la sabía, la del porcentaje acá sí, claro, depende del recurso, o sea, tienen que ver todo, tienen que ver absolutamente todo, y bueno, naturalmente no olviden hacer el reto de la semana 1, ¿no? Profe, pero es que Sí. o sea, yo ya vi los videos, yo contesté las preguntas, y ¿por qué no me aparece que tengo el 100%? Me aparece solamente una parte. Aquí, Sí, profe, a mí Sí, también me sí, pasó sí, lo sí, mismo. ahí me está apareciendo, en la calificación me está apareciendo mucho menos. Por ejemplo, que solamente en el día 2 desarrollé solamente el 18%, el día 3 el 5%, cuando todo eso yo lo vi. o sea, Incluso en la barra de esos puntos de los espacios verdes, no sé por qué ahora me volvió a aparecer de que no, cuando ya los había yo revisado. ve, eso es raro, porque se supone que si usted entra aquí a los recursos y ve todo y contesta todas las preguntas, debería aparecerle 100%, ¿no? Cuando usted... Claro, pero o es por el navegador, yo utilizo el Mozilla. A mí me sucede lo mismo, profe. Depende si ustedes están trabajando en ventana incógnita. Si están trabajando en ventana incógnita, no les guarda la información. O sea, en el recurso pueden verlo aquí, ¿lo ven? Aquí les aparece si está completo o no está completo. Que incluso algunos no cargan. Ah, bueno, video en revista. Esto es mejor verlo en Por Chrome, ejemplo, la verdad. yo lo hago, profe, en Chrome. Y justamente ese que está mostrando usted, a mí se me cae en 21%. Yo lo termino y todo, y la calificación la tengo en 21%. Y ya le he cacharreado, ya le he volteado y no me avanza. No me salen preguntas, como dice el compañero, nada. Listo, ahí ya lo Profe, terminé. en la parte inferior de la barra de El avance reproductor. del video, exactamente, en Ahí salen las preguntas. ahí están unos iconos morados, esas son las preguntas. Ah, tengo que hacerlas. No, es que esas las hice y no entiendo por qué no aparece. Profe, o tú sabes un correo en el que podamos comunicarnos. Sí, el de soporte, sí. Yo les envío, pero ya mañana, ¿vale? Porque ya ahorita me voy a desconectar. Sí. Yo les envío el correo de donde pueden hacer esas preguntas. Profe, para el reto de la semana, eso, ¿hay varios intentos para realizarlo o un solo intento? Son, creo que 3 intentos, ya le digo, son como 3 intentos. Creo que son 3 intentos. Yo le digo cuántos intentos son, como 3, creo. Y le da la mejor nota. Ya les digo, este reto de la semana 1 es ya les digo, son calificación más alta. Ya les digo. ¿Cuántos intentos configuraron aquí? Espérate, vuelvo a mis powers de profe. Porque pues no puedo ver cuántos intentos son. Esto me dice cómo está configurado y cómo lo configuró la gente de soporte. Vamos a ver. Acá voy al reto semana 1. Voy acá al módulo 1. Voy al reto semana 1 y miremos el recurso. Yo los tengo acá abajo. Reto semana 1. Entonces, pero tengo que adquirir poderes de edición. Entonces acá. Y no me deja. Ya le digo cuántos son. ¿Cuántos intentos son? A ver cómo está restringido esto. Calificación. No, los que usted quiera. Mire, no hay límite. ¿Y fecha de finalización? Yo aún no le he puesto. Ya lo cierro ya la otra semana. Ya esta semana. Yo le dije que lo iba a cerrar esta semana, ¿no? Hasta esta semana. Déjelo abierto, no le ponga fecha de cierre. No, porque me regaña el coordinador académico. El coordinador académico entra, pues, a cómo yo estoy haciendo acá las cosas. Y tengo que ponerle fecha de cierre porque es una orden. Pero creo que hasta esta semana, déjenme reviso bien, pero hagan esto de una vez, muchachos. Hagan esto de una vez. O sea, realmente el quiz no es difícil, es sobre la plataforma ideal. Y las preguntas no es que sean, pues, tampoco, ¿cómo explicarte? Tampoco es que sean muy feas. Entonces diría eso. Listo, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Ya creo que por. No, listo, profe. Listo. Listo, dale, muchachos. Bueno, profe.